Estamos aquí con el director de Tecnoimplanta y vamos a hablar el día de hoy de un RPA, de una automatización robótica. Cuéntanos un poquito qué es y para qué sirve el RPA. El RPA es una tecnología dentro de la suite de herramientas que existen para la transformación digital. La transformación digital tiene que ver con el tema de la mejora en la experiencia al cliente, la parte de tecnología unida con los procesos y los cambios culturales que pueden haber dentro de una empresa. Para resumir un poco el tema de transformación digital. El RPA es una herramienta que solventa algunas restricciones que tienen algunos sistemas para poderse conectar, haciéndolo un poquito más mortal, digamos, el conocimiento. El RPA, por cierto, RPA es un acrónimo, a los de sistemas nos encantan los acrónimos. El RPA es Robotic Process Automation o automatización robótica de procesos, ¿no? Entonces, en el tema de la conectividad de sistemas, hay algunos sistemas que nosotros le llamamos abiertos. ¿Qué significa eso? Es que nosotros pudiésemos alcanzar la información de un sistema para ponerle en otro mediante varias tecnologías. Hay muchas de las tecnologías que existen. Todas esas implican un esfuerzo del departamento de IT. O sea, existen programadores que tienen que desarrollar esas integraciones entre esos sistemas. Normalmente le llamamos APIs a ese tema, ¿no? Sin embargo, hay otros sistemas un poco más cerrados que no contienen esas APIs o incluso los sistemas abiertos contienen APIs, pero no de la forma en la que necesitamos la información. Entonces, el RPA, uno de los objetivos que busca es poder hacer esa integración sin mucho esfuerzo. Es decir, poder conectar o enviar información entre un sistema simulando al humano. Por eso se llama robot o en la jerga tecnológica le decimos un bot. Un bot es un programa que está mimetizando lo que un humano podría hacer. Y por ahí pongo un ejemplo. Eh, Tengo varias aplicaciones abiertas y resulta que parte de mi trabajo es copiar cierta información de un sistema y pasarlo a otro de forma manual. El robot o el bot lo que puede hacer es abrir esos archivos, abrir esos sistemas, conectarse y copiar automáticamente esa información desde un punto de vista de tareas repetitivas, Claro. ¿no? Entonces, todas estas tareas que los humanos pueden hacer, por ejemplo, en una empresa, que tienen que sacar, por ejemplo, los datos de una persona para ponerlos en otro sitio, que se tardan muchas horas, ahora lo puede hacer un robot, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿esto crees que puede sustituir al humano? La sustitución del humano, bueno, ahorita con el tema de la inteligencia artificial, pues hay todas unas tendencias de hablar de si ya los robots y lo de la inteligencia artificial nos va a sustituir. En la etapa en la que estamos ahorita, en el tema del RPA, prácticamente los robots sí son inteligentes, pero hasta cierto punto, o sea, son medio tontos, ¿no? En el sentido que solo y únicamente van a hacer lo que nosotros le digamos que puede hacer. Por ejemplo, oye, ábrete un Excel con estas columnas y cópiame cada dato que esté ahí y pónmelo en mi ERP o en mi sistema de gestión o colócalo en una base de datos. O sea, ellos pueden hacer esas actividades, pero son repetitivas, son tareas tontas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que esas tareas tontas quitan mucho tiempo al humano. Entonces, es una herramienta más que te trae para poder ir mejorando tus tiempos de respuesta cada vez más para que tú puedas hacer o dedicarte a otras actividades que generen más valor dentro de tu empresa. Y por ejemplo, en el caso de las empresas que manejan datos personales y que necesitan meter datos personales a sistemas, ¿el RPA, el robot puede hacer eso y meter a sistemas con mucha seguridad? ¿O qué seguridad tiene el RPA
para controlar una computadora? ¿Se puede salir de control? No, o sea, ahí definitivamente la respuesta es no, no se puede salir de control porque finalmente cuando tú implementas un RPA y dentro del RPA implementas un bot, el bot va a hacer específicamente las cosas que tú le digas que quieres que haga, ¿no? Es decir, si tú le dices, ¿sabes qué? Inicia sesión en un sistema seguro, vamos a decir que ahí tienes lo de las nóminas, etcétera, pues seguramente la persona que está operando el robot es la persona de nóminas. O sea, que finalmente esa persona tiene acceso a su sistema de nóminas como lo haría manualmente, pero ahora ya no lo va a hacer manualmente, sino que le va a decir a un programa, oye, cuando yo te dé clic, tú vas a hacer una serie de actividades para que puedas abrir y consumir información como tú lo desees. O sea, tú le vas a decir al robot qué es lo que quieres que haga cada vez que se invoque y puedes tener múltiples robots, o sea, múltiples actividades, porque a lo mejor en la mañana haces una cosa, al mediodía otra y en la noche otra. Bueno, pues tú le puedes decir que lo haga, ¿no? Por si acaso, este tipo de robots se llaman robots con intervención humana. Existen otros que pueden hacer cosas complejas, ¿no? Ok, ok. Y, por ejemplo, para las empresas, ¿tú recomiendas el RPA? ¿Crees que sea una inversión? ¿O cómo puedes calcular tú el retorno de inversión si es que invierten en un robot? Definitivamente invertir en tecnología, pues obviamente la gran pregunta es ¿y cómo calculo ese retorno de inversión? Me están hablando de cierta tecnología que no conozco muy bien, que no entiendo muy bien cómo es que lo hace y cómo es que yo puedo calcular el retorno de inversión de algo tan complejo. Pues fíjate que la sorpresa es que no es tan difícil de hacerlo. Calcular el retorno de inversión tiene que ver con un ahorro en horas, hombre, ¿no? Es decir, si tú tienes un volumen de información que quieres procesar o N cantidad de actividades que tú quieras hacer todos los días o ciertas partes del día, tú puedes calcular el ahorro de horas, hombre, que se va a ver reflejado en la productividad de tu mismo equipo de trabajo, ¿no? Claro, porque tengo entendido que estos RPAs pueden hacer trabajos de días en minutos. En minutos o a veces en segundos, ¿verdad? O sea, hoy sí que va a depender de la computadora que te dieron en el trabajo para que sepas si se va a tardar 10, 20 o un minuto, 20 segundos o, o un minuto, ¿no? O sea, realmente el proceso lo hace muy rápido. ¿Por qué? Porque el robot no se va a equivocar, porque es como que es medio tonto, ¿no? O sea, él lo que va a hacer es hacer exactamente lo que tú le dices que quieres que haga. Es como que, quiero que te imagines que tú acabas de comprar un robot físico y le vas a decir, ¿sabes qué? Todos los días llega y abre este sistema, abre este otro sistema, abre este Excel y cópiame los datos a lo largo de todos ellos para que queden sincronizados, ¿no? Y eso lo va a hacer el robot, ¿verdad? Lo va a hacer el bot, nosotros así le llamamos, le va a hacer el bot todos los días. Obviamente, si tú le metes información incorrecta a la fuente de información, obviamente, pues va a alimentar información errónea. Pero ojo, hay forma de saber si por alguna situación externa el robot no terminó la tarea. Hay forma de monitorear eso con tableros y reportes y ese tipo de situaciones, ¿no? Ok, y tengo entendido que el RPA ya también incluye inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito de esto. Hoy por hoy, la inteligencia artificial llegó para quedarse y finalmente todas las plataformas y todas las herramientas que se están generando en el mercado o las que ya existen están entrándole a este mundo de inteligencia artificial. Finalmente, todas las herramientas están viendo como ese caso de uso, ese ejemplo que puedan utilizar ellos para agilizar todavía más con el lenguaje natural, ¿verdad? Okay. Y, por ejemplo, en caso de las empresas, ¿cómo saben ellos que necesitan tener un RPA? ¿Qué consejos tú les darías para tomar esta decisión? Digo, hay múltiples casos de uso para el RPA y nosotros incluso tenemos una metodología para poder identificar cuáles son esas tareas repetitivas, esas tareas que consumen demasiado tiempo. Entonces, el criterio para poder determinar
por dónde arrancar o por dónde iniciar en una iniciativa de RPA. Seguramente traen otras iniciativas de tecnología, pero para tomar el tema del RPA en serio, deberían de enfocarse en esas tareas repetitivas, en esas tareas que consumen mucho tiempo y creo que más importante, el volumen de operaciones repetitivas que tienen que hacerlo. Y eso te puede determinar rápidamente un retorno de inversión, porque finalmente te vas a ahorrar muchas horas, hombre, de trabajo y vas a ser más eficiente y a lo mejor puedes procesar todavía muchas más transacciones o muchas más actividades que un robot las puede hacer porque finalmente el robot hace actividades que tú necesitas hacer manualmente, pero que él va a hacer en cuestión de segundos y recordemos que un robot pues no se enferma, un bot no toma vacaciones, finalmente tienes muchas ventajas de utilizar este tipo de tecnología. Claro, y por ejemplo, ¿qué necesitaría saber mi equipo para empezar con un RPA? ¿Cómo es la implementación? ¿Cuánto tiempo tarda en la implementación de un RPA? Fíjate que como cualquier otra tecnología hay una curva de aprendizaje, ¿verdad? Hay una curva de aprendizaje donde a lo mejor puede, dependiendo de tu equipo, puede llegar a tomarte, qué sé yo, un mes, 2 meses, o sea, en lo que tu equipo arranca con este tema. Pero si tú, por ejemplo, quisieses arrancar muy rápido, tú puedes contratarnos a nosotros, porque nosotros tenemos ya equipos especializados que ya hacen eso. Y las habilidades técnicas que tienen que tener son muy básicas. O sea, por ejemplo, si ya las personas saben utilizar un poco el Excel, o sea, el tema de las fórmulas de Excel y eso, puede ser un buen arranque para que ellos puedan adoptar muy rápidamente esta tecnología. Y algo muy importante es que la herramienta es de bajo código. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que tú no tienes que programar, digamos, no necesitas programadores tan especializados para implementar una tecnología como esta RPA. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de un RPA a la automatización convencional? La automatización convencional a la que nos estamos refiriendo probablemente tiene que ver con el tema del Business Process Management y es donde nosotros creamos como flujos de trabajo al igual que lo hacemos en el RPA. Sin embargo, el RPA es un complemento, una herramienta complementaria que te permite realizar esas tareas repetitivas de forma automática. En el tema de la automatización de procesos, como normalmente se conoce, tiene que ver con el flujo de las actividades que van avanzando dentro de los procesos de las empresas. Entonces, si tú, digamos que una forma fácil de decirlo sería el Business Process Management toma parte del RPA o el RPA complementa al Business Process Management. Ok, y puedes darme un ejemplo así muy sencillo de cómo se usa un proceso de RPA en el cual tú hayas participado. Un ejemplo muy repetitivo que nos solicitan, por ejemplo, es la carga de información de siniestros, por ejemplo, a las aseguradoras. Eh, todas las aseguradoras, todas las aseguradoras tienen un portal donde hay que subir información de la persona que tuvo algún siniestro o algún tema médico. Y entonces las aseguradoras no tienen esa apertura de APIs que platicábamos al inicio. Las APIs, si ellos abrieran esas APIs, podría ser más fácil desde el punto de vista de sistemas integrarlo, pero no lo tienen. No lo abren porque eso consume ancho de banda y muchas otras cosas, consideraciones técnicas más que todo. Entonces, claro, si tú como empresa necesitas subir a lo mejor 3, 4 expedientes al día, pues realmente el RPA no te sirve.
¿Por qué? Porque no va a justificar tu inversión. Pero si tú, por ejemplo, procesas 800 facturas diarias u 800 siniestros diarios, donde tienes que cargar la identificación de la persona siniestrada, el nombre, el RFC, digamos, hablando del mercado mexicano, ¿no? El RFC, los datos, dirección, el número del afiliado, o sea, son portales que son bastante densos en el tema de la captura. Pues si lo vas a hacer 800 veces al día, pues imagínate cuántas personas necesitas y cada persona probablemente se tarde como media hora en hacer cada expediente. Entonces necesitas un batallón de personas para hacer eso. Y aparte de eso, piensa que no solo es una aseguradora donde tienes que cargar información, sino que también tienes que cargar información en 40 portales diferentes. Entonces, ahí es donde rápidamente dices, no, pues hago un bot con esta tecnología de RPA que me permita ir a leer esa información de otros sistemas que yo ya tengo y que ya fueron capturadas la información y lo vacíe o lo integre dentro de esos portales de aseguradoras, ¿verdad? Entonces, ese es un caso bastante recurrente que nos ¿Y se pasa. puede integrar con la inteligencia artificial, por ejemplo? Sí, hoy ya hay esfuerzos que ya existen, por ejemplo, para decirle a un RPA, decirle, oye, fíjate que me gustaría integrar, digamos, con la inteligencia artificial como la conocemos hasta ahorita, que es la generativa, ¿no? Donde tú le puedes narrar tu proceso y él por lo menos te hace el mapeo de todas las actividades que quieras hacer. Sin embargo, hay otra cosa que me parece un poquito más interesante, que es que dado que no tienes que programar, lo que hace el RPA es grabar como el tour que tú le das a la herramienta, a las herramientas para que él vaya captando cómo es que tú lo haces manualmente. O sea, haz de cuenta que tú le das como un ejemplo de qué quieres hacer en Lo cada... alimentas. Sí, lo alimenta. O sea, haz de cuenta que hay un botón que se llama Recorder. O sea, vas a grabar lo que tú estás haciendo. Entonces tú abres una aplicación, le das clic en un lado, le das copy, paste y así te la llevas y al final le dices stop, lo paras la grabación y ese robot ya tienes el 80% de toda la lógica sin que tuviste que meter un código. Lo único que tuviste que decirle es cómo es que va a ir la secuencia de todas tus aplicaciones que vas a utilizar. Tus clics. Tus clics, exactamente. ¿Y qué tipos de tareas o decisiones puede tomar la inteligencia artificial de manera autónoma, por ejemplo? La, el tema de inteligencia artificial, pues él va a analizar los datos que tú le des y él va a poder darte sugerencias de resultados de información que tú necesites. Sin embargo, es un tema es un tema que finalmente el humano todavía con conocimiento en el área de finanzas, recursos humanos, tesorería, etcétera, tendrá que decidir si esa información es correcta o no. Estábamos hablando de aseguradoras. Sí. ¿Qué otras industrias les puede servir el RPA? Financieras. El sector financiero genera grandes volúmenes de información de múltiples sistemas, de múltiples áreas todos los días. Ellos son candidatos a utilizar el RPA, manufactura, en la parte de compras, en la parte de leer facturas del extranjero, y meter esa información a otros sistemas. Hoy sí que realmente puedes utilizar en cualquier industria, pero te estoy platicando de los proyectos que nosotros hemos hecho en el sector financiero, en el sector de manufactura, en el sector de servicios y comentarte que incluso, por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas que hacen outsourcing de contabilidad y de finanzas para otras empresas y ellos adquieren este tipo de tecnologías para ser más eficientes y entregarles al cliente un resultado mucho más rápido. Claro. Y que, por ejemplo, ¿qué se necesita saber para trabajar con RPA? O sea, ¿necesitan algún estudio?
las personas, o sea, sí, ¿qué habilidades o conocimientos tienen que tener? Prácticamente, digamos que a nivel de usuario, o sea, a nivel de áreas operativas, lo único que te necesitan saber y es requisito es entender y saber bien cómo es que hacen sus cosas, cómo hace su trabajo día a día. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y que eso se pueda repetir, ¿no? Desde el punto de vista de programación y ese tipo de cosas, eso ya es un área de sistemas que podría meter ciertos componentes, pero pues son utilizados los lenguajes más comerciales que existen en el mercado. Sí. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo ves tú el futuro del RPA y de la inteligencia artificial para el hecho de hacer negocios? Creo que el RPA, al igual que la inteligencia artificial, está generando nuevos modelos de negocio para las empresas o para los emprendedores. Ellos quieren poner nuevos negocios como servicio, digamos, para otras empresas y ellos pueden tomar ventaja de estas tecnologías. Ahora, dentro de las mismas empresas, obviamente, si quieren crecer y su crecimiento es con base en el número de personas que tengan, creo que es un buen candidato para poder eficientar costos, rapidez y procesar volumen, que son como los tres factores que normalmente se utilizan para considerar implementar el RPA. Ok, pues muchas gracias, muchas gracias. Nos despedimos con el CEO de Tecnoimplanta. Los saludamos. Gracias, hasta luego.